Gracias, señor vicepresidente, señoras y señores diputados, señor conseller. Creo que muy pocas novedades nos ha aportado usted aquí hoy respecto a su primera comparecencia en esta Cámara hace ya 2 meses. Nos ha vuelto a explicar, como hizo aquel día, que el déficit de la Administración autonómica es fruto de la falta de financiación del Estado y nos ha vuelto a poner algunos ejemplos como los del otro día. Nos ha dicho que con la financiación de Extremadura tendríamos un déficit muy pequeño y con la de Cantabria tendríamos incluso superávit. Lo que no nos ha explicado es por qué durante la reforma del modelo de financiación autonómica en el Senado el Grupo Popular pidió más dinero para estas 2 comunidades autónomas y no pidió dinero para la Comunidad Valenciana. Creo que nadie discute ya a estas alturas que el déficit de financiación que padece la Comunidad Valenciana es un grave problema, pero no estamos dispuestos en el Grupo Socialista a aceptar que pretendan ustedes utilizar este argumento para tapar la mala gestión que han llevado y llevan a cabo ustedes en la Generalitat. Mire, en los últimos 3 años, en el último trienio, el déficit acumulado en la Generalitat superó los 8.000 millones de euros respecto del objetivo. Es decir, hemos acumulado entre 2010 y 2012 una desviación en el déficit respecto a los objetivos de 8.000 millones de euros. ¿A cuánto asciende el déficit de financiación, la falta de financiación de la Comunidad Valenciana en este periodo? A una media de 1.000 o 1.100 millones de euros al año, 3.300 millones, frente a una desviación de 8.000 millones respecto de los objetivos de déficit. Podemos enfocarlo de otro modo. Mire, entre 2010 y 2012, el mismo periodo al que me he referido antes, el trienio que va de 2010 a 2012, la deuda pública autonómica, Administración y empresas, ha crecido en 13.151 millones de euros. Ese es el aumento de la deuda financiera sin contar la no financiera. Es decir, aunque se hubiera recibido el déficit de financiación de 3.300 millones de euros y se hubiera destinado a evitar el incremento de la deuda, cosa, en fin, que tratándose de ustedes es mucho suponer, la deuda financiera habría crecido en casi 10.000 millones de euros en un trienio. Creo, por tanto, que el déficit de financiación, la falta de financiación, no es el único problema, porque nos encontramos con que, a pesar de haber soportado todos los recortes, a pesar de haber asumido el mayor incremento anual de la deuda pública en 2012 respecto de cualquier año de toda la serie histórica, con la enorme carga financiera en intereses que eso supone, seguimos estando mucho peor que los demás. Seguimos estando con más déficit que ninguna y somos los primeros en el ranking de deudas no financieras, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Y aquí cada vez que hay un problema la culpa siempre es de otros. Aquí nadie asume ninguna responsabilidad. Que aparecen miles de millones de euros en facturas que no estaban registradas en ningún sitio, ni en la contabilidad presupuestaria ni en la contabilidad financiera, aquí nadie es responsable. Al contrario, algún dirigente del Partido Popular llegó a afirmar que aflorar estas facturas era un ejercicio de valentía, porque por lo que se ve en la Comunidad Valenciana registrar las facturas en la contabilidad exige ser valiente. Y con el déficit ocurre lo mismo. Tengo que preguntarle, señor conseller, si los presupuestos que se trajeron a esta Cámara, tanto para 2012 como para 2003, y que se aprobaron con los votos del Grupo mayoritario, del Grupo Popular, estaban elaborados sobre el supuesto de una financiación insuficiente, si se decía que eran unos presupuestos realistas, ¿por qué los presupuestos no se han cumplido? Porque los presupuestos se trajeron con un objetivo de déficit que coincidía con el establecido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no se han cumplido. Y los programas de reequilibrio elaborados posteriormente tampoco se han cumplido. Ha hecho usted mención en su intervención a las circunstancias en que se presentaron los presupuestos de 2012, ha hablado de la incertidumbre generada por la convocatoria anticipada de las elecciones, pero es que ese debate ya lo hemos tenido. Aquí ya hemos comentado que precisamente para solventar esa hipotética incertidumbre se elaboró en el mes de mayo de 2012 un plan de reequilibrio y que el plan de reequilibrio contenía las medidas de ingresos y de gasto necesarias para alcanzar el objetivo de déficit que no se ha alcanzado. Por tanto, señor conseller, aquí se ha fallado algo, no ha sido la falta de financiación que ya estaba considerada en los presupuestos. Si ha fallado algo en el cumplimiento de los presupuestos, no es la falta de financiación que ya estaba en los presupuestos. Lo que ha fallado han sido las previsiones sobre el comportamiento de la economía, las previsiones sobre el comportamiento de los ingresos, las previsiones sobre la evolución del gasto y, sobre todo, se ha desmoronado el principio fundamental de una política económica, que era el de que los recortes traerían la reducción del déficit, la reducción del déficit traería el crecimiento y el crecimiento traería los ingresos. Pero al final los recortes no han funcionado como se pretendía
porque la rebaja de gasto que se ha conseguido ni siquiera es la mitad de aquella a la que se aspiraba. Al final, el crecimiento no ha vuelto y, al final, como no ha vuelto el crecimiento, no han llegado los ingresos. Se han equivocado ustedes en el ritmo, han errado en los objetivos, han errado en los instrumentos. Al final, una austeridad desenfrenada, señor conseller, solo nos va a conducir a una penuria sin frenos. Nos va a convertir en una sociedad menos capaz, en una sociedad menos cohesionada. Señor conseller, la falta de financiación es un problema. Sí, es un problema, pero no es el único problema. Creemos que el principal problema es su fracaso. Es el fracaso de sus proyectos, de sus políticas, de su gestión, que ha generado tantos lastres, que ha producido tantas cargas y que ha deteriorado tanto la capacidad de actuación de la Generalitat, que ha acabado por convertirla en una administración inviable, en una institución que está tan necesitada de una refundación como el partido que actualmente la gestiona. Señor conseller, vivimos la crisis más dura que ha padecido la economía mundial en décadas. Una crisis que se ha dejado sentir con especial intensidad en la Comunidad Valenciana. Y en medio de esta tormenta, señor Moragues, ¿qué ha sido capaz de ofrecer la Administración autonómica a los valencianos y a las valencianas? ¿En qué los ha ayudado cuando más la necesitaban? El Consell les ha exigido más impuestos, cuando más dificultades tenían para pagarlos. Por cierto, sin repartir el esfuerzo de una manera equitativa, sin demandar una mayor contribución a quien tiene más capacidad para hacer una mayor contribución. Y a pesar de exigirles más, les ha dado menos. Les ha dado menos sanidad, menos educación, menos servicios sociales. Más por menos, es verdad. Pedir más y ofrecer menos. Y es hasta aquí hasta donde nos han llevado ustedes, señor Moragues. Un gobierno cargado de deudas. Un gobierno atado a compromisos del pasado que o no quiere romper o no puede romper. Que igual niega la gratuidad en los medicamentos a quien más los necesita, que se traga una empresa privada en ruinas para asumir sus deudas con dinero público. Creo que no hace falta que le diga de qué empresa estoy hablando. Y todo ello en medio de la más absoluta opacidad y de la más completa falta de transparencia. A veces me pregunto si están ustedes a tiempo de rectificar y si es posible que corrijan sus errores antes de causar más daño. Pero siempre acabo pensando que esta pregunta es irrelevante, porque creo que más allá de algún cambio cosmético no tienen ustedes ninguna voluntad de rectificar. Ahora lo único que se les ha ocurrido es pedir que el Estado les autorice un déficit más elevado. No sé si usted sabe que esa propuesta ya la hice yo aquí hacía algo más de un año. No sé si sabe lo que me dijo su predecesor y lo que me contestó el Grupo Popular, que esa posibilidad no se contemplaba, que no había más alternativa que reducir el déficit y que todos los medios de la Administración autonómica se iban a poner al servicio de ese objetivo, que no solo era un objetivo necesario, sino que era posible. También se añadió algo así como que esto de pedir la flexibilización del déficit era propio de comunidades gobernadas por los socialistas. También se me dijo, se puso de ejemplo Andalucía. Eso se dijo y ahora, señor conseller, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que no se ha conseguido aquel objetivo al que se había subordinado toda la actuación de la Administración autonómica. Y hacen ustedes como ese alumno que no supera un examen y ahora va al profesor a pedirle que le baje la nota para aprobar, ¿no? Pero mire, es que ya no estamos en 2012. No es lo mismo demandar hoy flexibilidad en el objetivo de déficit, después de haber subido los impuestos, de haber recortado en casi todas las partidas y de haberse quedado, a pesar de eso, a 2.000 millones del límite. No es lo mismo pedirlo ahora que haberlo hecho hace un año. Nos habríamos evitado algunos recortes, nos habríamos ahorrado algunas subidas de impuestos y, sobre todo, habríamos invalidado los argumentos de ciertas comunidades autónomas, gobernadas, por cierto, por el Partido Popular, que utilizan nuestros incumplimientos para negarnos aquello a lo que tenemos derecho. Si no podían ustedes cumplir, señor conseller, ¿por qué se comprometieron a cumplir? ¿O fue simplemente una excusa para adoptar algunas de esas medidas que tanto les gustan, como el copago farmacéutico, la reducción de la atención a los dependientes o la subida de las tasas universitarias? Señor conseller, le repito, los presupuestos, los planes de reequilibrio que no se han cumplido son los de ustedes. Los que han fallado han sido ustedes. Aquí no han fallado ni los valencianos ni las valencianas, que ya hacen bastante con soportar sus políticas. Creo sinceramente que deberían ustedes ofrecerles algo más que esperar a ver lo que decide el ministro de Hacienda cuando las comunidades gobernadas por el Partido Popular se pongan de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señor López.
Per a finalitzar el torn de fixació de posicions té en representació del grup parlamentari popular la paraula l'il·lustre diputat Rubén Ibáñez.